un daño, eso, ahí está lo importante. Si es una incisión, se está cortando la piel, el tejido. ¿Ve? Hay un daño, hay una agresión. O un agente físico, una quemadura, ¿está bien? También en la quemadura, o sea, hay un daño o un golpe, como vemos aquí, una úlcera en esa pierna, aquí un golpe, una contusión, bueno, cualquiera que sea, aquí un virus en el labio, no sé, cualquiera que sea la causa que esté originando la inflamación, eso es lo que desencadena todo este problema. Puede ser aguda y crónica. Aguda, como ya lo sabemos, aparece rápidamente, violentamente, la reacción y todo, y también la duración es corta si hay un buen tratamiento. En cambio, la crónica, al contrario, tiene evolución lenta, progresiva, ¿no? Con otras características donde hay angiogenesis, o sea, proliferación de vasos, fibrosis, otras características diferentes a la aguda. Aquí vamos a ver cuando hay un proceso infeccioso violento, un corte, una herida infectada. Entonces aquí vemos que los que actúan rápidamente, los que llegan primero a actuar de los glóbulos blancos son los neutrófilos. Y posteriormente, por supuesto, aparecen los macrófagos, mastocitos, linfocitos, los otros grupos de glóbulos blancos aparecen posteriormente. En cambio, en la crónica, lo que vamos a observar, ¿no? También vamos a observar neutrófilos, pero en menos cantidad. La mayor predominio que vamos a observar en una placa, por ejemplo, en un estudio, es la presencia de macrófagos, linfocitos. Entonces, esto caracteriza que esa lesión es crónica de hace mucho tiempo. Este es un cuadro donde le está manifestando lo que acabamos de hablar, que un proceso inflamatorio agudo, lo primero que aparece, ahí está, de los glóbulos blancos, los neutrófilos. Y poco a poco se va observando los monocitos, linfocitos, mastocitos. ¿Está bien? O sea que para que veamos que en una aguda están ambos grupos celulares, pero mayor tendencia, mayor cantidad y los primeros que aparecen son los neutrófilos. En cambio, en la fase crónica, también vamos a ver, mire, neutrófilos, pero no son los que predominan. En la fase crónica lo que vamos a observar es más monocitos, linfocitos, también macrófagos y otros característicos como los linfocitos, fibroblastos y monocitos. Entonces, difiere todos los aspectos crónicos también de la aguda. Hay diferenciación. La inflamación aguda, ya dijimos la respuesta rápida, ya inmediata. ¿De qué? De la acción inflamatoria, ¿no? Frente a ese daño que está sufriendo justamente el tejido o el organismo. Esta inflamación, o sea, el proceso inflamatorio agudo se caracteriza por una reacción rápida, ¿no? De los vasos vascular y el actuar también rápido de un grupo celular. Entonces hay dos fases: el actuar de los vasos vascular y también a nivel celular. Vamos a ver que estos dos mecanismos se hacen presentes en el momento, ¿no? De la agresión, del daño. Ahí tenemos un ejemplo, una astilla, ahí está bien, o un cuchillo, lo que ustedes quieran tener en su imaginación, ahí está, un daño, una agresión al tejido. Entonces, ahí está, actúa la fase vascular. Vamos a ver qué sucede en el vaso o en los vasos. Y veremos qué sucede alrededor del daño. Vamos a ver la presencia de células. Entonces, ahí esas son las dos fases características. Ahí estamos también, un vaso, vamos a ver cómo actúa el vaso y cómo actúan también las células en esa zona afectada. Ahí estamos viendo, resumiendo, ahí está, vamos a ver la reacción vascular,
Vamos a ver más allá qué cambio tiene el vaso, cómo se manifiestan los vasos en ese lugar afectado y cómo actúan las células también alrededor de ese foco infeccioso o dañado. Y por supuesto también vamos a ver mediadores químicos que son proteínas, son sustancias importantes que actúan justamente en la quimiotaxia y en la diapedesis, ¿no? Justamente de hacerla atrayente esta zona para que puedan realmente ir a través de la circulación a esta zona para poder justamente ayudar, ¿no? En la defensa, en la cicatrización de esta lesión dañada e inflamada. Ahí está, estamos viendo otro ejemplo donde qué sucede en la fase aguda. Dijimos fase vascular, ahí está, hay un vaso aquí. ¿Qué vemos en el vaso? Aquí está el foco y hemos dicho qué pasa con las dos fases. Vascular. El vaso hay, al comienzo hay vasoconstricción, pero es un segundo. Pero inmediatamente lo que predomina es la vasodilatación. El vaso se hincha, llega más sangre, ¿está bien? Se dilata, si quieren llamarlo, ¿está bien? Incremento de la permeabilidad. Vamos a ver que los poros de la membrana vascular se abren, se dilatan más. Entonces está incremento de la permeabilidad. ¿Para con qué finalidad? Para esto, para la salida, para la infiltración de las células, para que salgan a dónde, para que vayan al foco dañado, a la agresión. Entonces están las células que están llegando justamente al foco. ¿Por qué? Porque el vaso cambió, se dilató y permitió que a través de los poros que se abrieron salgan justamente sustancias y células. ¿A dónde? Al foco, ¿está bien? Y producción y liberación de moléculas activas son los mediadores químicos, las proteínas, que vamos a ver más allá. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la fase vascular? ¿Para qué? Su finalidad es aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué se dilató el vaso? Para que llegue mayor cantidad de sangre. ¿Y qué hay en la sangre? Por supuesto, células y moléculas. Entonces, por eso es que donde usted se golpeó, donde usted se cortó, donde tiene un grano rojo, inflamado, ahí, ¿y por qué está rojo? Porque está más lleno de sangre, porque los vasos alrededor de ese foco se han abierto, se han dilatado. ¿Con qué finalidad? Ya le de llevar más sangre a esa zona, ¿no? Y por supuesto son células y moléculas que van a llegar con mayor cantidad a ese lugar. ¿Por qué hay aumento de la permeabilidad? ¿Con qué finalidad? Justamente para abrir los poros de la pared vascular. ¿Para qué se abren los poros? Para que salgan, para que fuguen, para que salgan algunas moléculas y algunas células. ¿A dónde? Al foco inflamado. Y migración leucocitaria. Gracias a la que se han abierto los poros, también hemos dicho que las células fugan, salen. ¿A dónde? Al lugar afectado. ¿A través, gracias a qué? A que ha llegado más sangre. ¿Y gracias a qué? A que el vaso se dilató y abrió los poros, para que puedan realmente salir todas estas células importantes al foco. Inflamación aguda. Estamos en la fase vascular. Hemos dicho que al comienzo hay vasoconstricción, pero quien predomina posteriormente es la vasodilatación, que ya hemos hablado. Hay aumento de la permeabilidad, ¿verdad? Vasodilatación y fuga de sustancias, moléculas y células al foco inflamado. Entonces hay liberación de mediadores
soluble, hay sustancias proteicas que van a ayudar justamente a la tracción, a la quimiotaxia, justamente, ¿no?, de la zona afectada. Hay aumento, ya hemos dicho, ¿no?, de flujo sanguíneo. Al haber amplitud y dilatación de los vasos, llega más sangre, ¿está bien? Mayor cantidad de sangre, ya hemos dicho para qué. Incremento de la permeabilidad, ya hemos dicho que las paredes de los vasos se dilatan y abren los poros para que fuguen, para que salgan células y moléculas a la zona afectada. La inflamación aguda, ahora la fase celular, ya hablamos de la fase vascular, ¿verdad? Vasodilatación, la permeabilidad, que se abren los poros, ya hemos hablado de la fase vascular. Ahora la fase celular, la llegada de todo ese grupo de células y de sustancias importantes, tienen pasos para llegar, no es que llegan en forma milagrosa y el bollo, no, 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 tiene sus pasos para llegar justamente a esa zona. Esa extravasación, esa salida de toda esa sustancia y la fagocitosis por el leucocito tiene sus pasos. Entonces, primeramente hay estos pasos: marginación, rodamiento y adhesión. Vamos a uno por uno. Después de ir marginando, rodando y pegándose en los vasos, en las paredes, luego transmigración y migración salen. Esa salida se llama leucodiapedesis, ¿está bien? Ellos se escurren, buscan la forma de traspasar esos poros. Ahí está migrando de los vasos, ¿a dónde? Al foco agredido, al foco inflamado. Y ahí en ese foco ya afuera, ¿qué más hacen las células? Reconocen, identifican al enemigo, al cuerpo extraño, a la bacteria y los fagocitas. Lo destruye, lo elimina, justamente ¿para qué? Con la finalidad de que haya una buena curación, una buena cicatrización. Vamos a hablar paso por paso lo que yo les explicaba acá: marginación, transmigración, todo acá, ahí está. Marginación, primeramente, como estamos viendo, marginación y rodamiento. Entonces, marginación, se marginan, se ponen en el lugar de los vasos cerca de la inflamación. Están marginándose, se están agrupando. Después hace rodamiento, mire. Rodamiento, hasta como fila, están rodando y se pegan en la pared del vaso. Esos son la marginación, rodamiento y adhesión. Movimiento de los leucocitos, dice, hacia la capa endotelial, o sea, ahí está, sobre la pared vascular de los vasos. Entonces se marginan, van rodando, 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 se pegan y luego vamos a ver que después fugan, migran a través de los poros a la zona. Ese es otro paso ya. Estamos viendo que esta atracción aquí, en el foco inflamatorio, también existe y se activan los mediadores químicos, que son proteínas, son sustancias que van a actuar como un imán, van a chupar, van a atraer en todo lo que sea posible a quienes, a los glóbulos blancos. Estos mediadores químicos son muchos. Entre ellos tenemos ahí, ¿no?, la histamina, serotonina, ¿no?, fragmento de complemento y muchos más. Estas sustancias lo hacen apetitosa, hablemos así, atrayente la zona afectada, para que estos puedan ir realmente, salir y llegar a la zona realmente del foco. Ahí tenemos, mire, aquí está el vaso, mire, la fase vascular, que ya hablamos, vasodilatación, se abren los poros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya hablamos de eso.
Ahora estamos en la fase celular, donde vamos a ver, ahí está, diapedesis. Es donde en los glóbulos blancos, ahí está, migran, miren, ¿no? El movimiento que hacen los glóbulos blancos se llama diapedesis, ¿ok? Entonces ellos van, y ya hemos dicho, rodamiento, ¿verdad? Imaginación, rodamiento, se pegan y luego migran, salen. Ahí está, están saliendo ¿a dónde? Al foco inflamado, al foco dañado. Pero esto ¿por qué? Tiene mayor cantidad y mayor movimiento y traspasan. ¿Por qué? Gracias a los mediadores químicos que están en este lugar. Esos mediadores químicos, ya les dije, haciendo un poco de imaginación, hacen como un imán, atraen. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los glóbulos, a las células, a los glóbulos blancos, para que estos migren, vayan en mayor cantidad al foco, gracias a los medidores químicos. Los medidores químicos son bastantes y ya, ya les dije que tenemos las prostaglandinas, histamina, leucotrieno, varenicina, hay un montón de medidores químicos. Todo eso realmente hacen eficaz la diaperesis, ¿está bien? Es el movimiento que tienen los glóbulos blancos. Y la atracción que tiene esta sustancia se llama quimiotaxis. Quimio, ¿no? Entonces, taxis, o sea, atracción justamente de esta sustancia a nivel celular. La transmigración y migración, ya hemos dicho, es esto, está la fuga, la salida de las células a través de los poros que se han abierto, la atraviesan justamente para llegar a la zona agredida, a la zona afectada, a la zona, al foco inflamatorio. Paso de la migración. La migración, ahí está, se pegan al vaso, hemos dicho, diapedesis, ¿no? Es el movimiento que tiene los glóbulos blancos en pegarse y traspasar, ¿está bien? Y quimiotaxis, ya les dije, gracias a los medidores químicos, ¿no? Se hace atractiva la zona para que realmente sea más atrayente y pueda actuar realmente como un imán, hablemos así, y atraer a los glóbulos blancos. Como estamos viendo aquí, se funciona, ahí está, imaginación, rodamiento, migración, diapedesis, ¿ok? De los glóbulos, gracias a que en esta zona se activan los medidores químicos, arrastrando, haciendo atrayente la zona para que realmente se llene de glóbulos blancos y pueda actuar en el momento adecuado en el foco inflamatorio. Las quimiosinas, ¿no? Son, justamente ya hemos dicho, son sustancias proteicas, son proteínas. ¿Cuál es la finalidad? Ya hemos dicho, de hacerlo atrayente la zona, actuar como un imán, ¿no? Activar, llamar a quienes, a los glóbulos blancos, para que ellos lleguen, recluten, lleguen lo más antes posible a la zona afectada y puedan actuar. La quimiotaxia y activación leucocitaria son movimientos de los leucocitos, esto se llama diapedesis, al movimiento que tienen realmente, o sea, los glóbulos blancos, se llama diapedesis. Y la atracción, gracias a los mediadores químicos, ¿no? Se llama quimiotaxia. ¿Está bien? Está claro. Los mediadores químicos tienen sus características. Estos son encargados de desencadenar el proceso vascular, la fase que hemos dicho. Proceden del plasma o de alguna célula, su origen de ello. Se unen a los receptores de las células blandas para su acción enzimática directa. Gracias a esto vamos a ver cómo aparecen las opsoninas para que realmente actúe los glóbulos blancos con la fagocitosis. Las células activadas pueden liberar a su vez, cada vez que haya más, cuando la actuación se hace mucho más efectiva,
aparece más todavía, se estimula más esa zona. Ahí está un resumen solamente de los medidores químicos de esas proteínas importantes que actúan como atracción. Ahí está, miren una fila de medidores químicos y de dónde se originan, de los mastocitos, las plaquetas, neutrófilos, ahí tenemos histamina, serotonina, prostaglandina, leucotrieno, es un montón, ahí está, y mucha más. Toda esta sustancia realmente nos favorece justamente en la quimiotaxis. Tercera fase es reconocimiento, fagocitosis. El reconocimiento también es otro paso importante, porque hay que, podría decirle, hay que comunicarle. Ya están ahí los glóbulos blancos en la zona. Ahora, ¿qué hago como glóbulo blanco? ¿Qué voy a hacer? Entonces, aparecen las opsoninas, que son sustancias inmunoglobulinas que se pegan, que rodean, ahí está, rodean al enemigo, rodean a la bacteria, rodean al factor que ha originado el problema. ¿Para qué? Ahí está, como si le pusieran, o sea, como si lo pintaran, hablemos así, ¿no? De una sustancia, un ejemplo, fosforescente, ¿no? ¿Para qué? Para que el glóbulo blanco lo reconozca y no ataque otra célula, solamente para que ataque, lo englobe y lo fagocite, lo engloba y lo fagocita, lo destruye. ¿Gracias a qué? A las opsoninas. Son sustancias, ahí está, son inmunoglobulinas y complemento a estas que bañan, que cubren al enemigo, si es una bacteria, para que realmente el glóbulo blanco lo identifique y se lo trague, fagocitosis, y lo destruye. La fagocitosis, ahí están las opsoninas, ya repetimos, son proteínas, son inmunoglobulinas, ahí está, lo cual tiene la finalidad de pegarse a los receptores, ¿está bien? Y para que el glóbulo blanco identifique realmente, ¿no?, esos receptores y pueda ir y pegarse y englobarlo y destruirlo. Fagocitosis. La fagocitosis, por supuesto, una vez que ha englobado al enemigo, entonces a través de las enzimas que tienen, por supuesto, lo que hace es destruir a la bacteria o al factor que realmente está desencadenando el proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio hay características macroscópicas que uno puede ver. Cuando usted tiene un golpe, una herida, alguna lesión en el organismo, en la piel, pongámosle, hay cosas que se caracterizan. Por ejemplo, donde hay inflamación, hay calor. ¿Por qué hay calor? Y también se pone la zona, ahí está, roja. Y usted la toca, está caliente. La toca alrededor, está caliente. Entonces hay calor, rubor, o sea, es rojo, se pone más congestivo. Hay tumefacción, se hincha la zona, se dematiza la zona y hay dolor. Eso se llama tetrada de Celso. Ahí está. Celso, un médico investigador, descubrió que en todo proceso inflamatorio hay estos 4 signos síntomas. ¿Correcto? Pero después Virchow dijo, estoy de acuerdo con Celso, pero yo aumento una más. Pérdida de la función. Y tiene razón. Usted con este pie así, inflamado, usted puede, por favor. Muy bien, señorita Paula, no se haga notar, por favor. Entonces, Bishop dijo, sí, ¿usted cree que con este pie usted va a ir a jugar fútbol o va a caminar bien? No, hay pérdida de la función. Usted va, o este brazo, no va a trabajar igual, no va a caminar igual. Entonces, Bishop aumentó
Una característica más, dijo, se pierde la función. Claro que sí. Cuando usted tiene algo en la boca, algún daño en la boca, ¿usted mastica igual? No, no es verdad. Evita masticar porque le duele, está delicada, entonces ha perdido la función de masticar y aquí de caminar. Entonces, ahí está Bishop, dice son 5 las cosas importantes que se puede observar. Si eso dice no, son 4. Bueno, ok. Esta característica también puede, ahí está, son características locales, signos locales que podemos percibirlo y verlo. Y ya hemos dicho, de Celso y de Bishop. Y sistémica, cuando la inflamación se hace ya mucho más generalizada, aparecen ganglios, fiebre y otras características más, otras complicaciones más. La evolución de la inflamación puede sanarse, resolución, se sanó, o el tejido solamente curación por sustitución, cicatrización, o se puede empeorar, formar cuchichi, absceso, o hacerse muy largo, cura y vuelve a salir, cura y vuelve, crónico, de mucho tiempo. Para que haya una buena un buen tratamiento y esto mejore, tiene que haber una buena nutrición, debe estar bien el paciente, ¿ok? Bien alimentado, buena circulación, pero locales, cuando hay infección, cuerpo extraño, sigue el daño, entonces eso va a ir mal. La inflamación va a ser bastante grave y va a costar que se cure. Mientras esto esté en buen estado del paciente, y eso también, no haya la infección, no haya la espina, no haya la herida infectada, la inflamación, por supuesto, va a ser favorable. Y aquí terminamos, joven, se acaba, nos vemos hasta la próxima semana y con eso terminamos. Dice la inflamación, dice termina, claro, se acaba cuando no está el agente que daña o que altera al organismo. Si sigue la espina, sigue el proceso inflamatorio. Si sigue la herida inflamada, infectada, con pus, va a seguir la inflamación. Se termina todo el factor que está produciendo, bueno, pues los mecanismos no actúan muy bien y el paciente, pues, por supuesto, sana de la enfermedad o del proceso inflamatorio. ¿Listos, jóvenes? Muy bien, hasta la próxima clase, vayan estudiando, ¿ya? Y pronto se los envío sus temas. ¿Listo? Gracias, ¿Alguna duda? doctor. ¿Listo? Gracias, doctor. Hasta No luego. falta más que un segundo. ¿Y alguna duda de la clase o algún problemita de algo? Alguien me preguntó, si se cuelga, chao, chao. Alguien me escribió, me dice, doctor, ¿la clase es presencial o es virtual? Pero ya hemos hablado de eso. Yo le voy directamente a enviar al administrador o al WhatsApp y le voy a decir, chicos, nos vemos en clase, ¿me entiende? No, pero mientras no tengamos, solamente lo que está, hemos tenido reunión, los exámenes van a ser presenciales, chicos. Eso sí ya está claro, por si acaso ya no han comunicado. Son presenciales, nada de virtual. Ni en clase el examen va a ser virtual, me refiero con computadora, no va a ser con papel o oral, pero va a ser presencial. Así que sí o sí, ahí nos vamos a conocer obligatoriamente. Eso es lo que yo sé y eso es lo que nos han comunicado de los exámenes. ¿Alguna pregunta sobre eso o alguna duda sobre la